No, gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy Jorge León. Como veis, voy a hacer una ponencia, intentaré que sea breve, bastante crítica, porque, bueno, con un proyecto de investigación del Ministerio llevamos unos cuantos años analizando distintas propuestas de urbanismo participativo en España y en Europa, y empezamos a desconfiar un poco cuando todo eran resultados maravillosos. Entonces yo voy a poner, como hay poco tiempo, voy a poner las cartas sobre la mesa muy rápido. Mi visión va a ser una visión que no me opongo por principios a la colaboración, ni a la participación, ni al urbanismo, pero va a ser una visión políticamente orientada desde el marxismo y ciertos toques del leninismo. Entonces, vemos una diferencia básica entre el urbanismo participativo que se está promocionando desde la Unión Europea en la actualidad, desde hace ya casi 20 años, desde los programas Urban, y los distintos urbanismos participativos que había en la década de los 60 y de los 70 del Urban Renewal. ¿Cuál es la estrategia básica de los programas Urban durante los últimos 20 años? Condicionar la financiación para la regeneración urbana a la democracia representativa y al consenso social. Tiene que ser una ideología de todos tenemos que estar de acuerdo y no puede haber conflicto urbano o, dicho en terminología marxista, lucha de clases. Entonces, voy a dividir la exposición en tres partes breves. Una, la ideología, que está muy clara. La ideología es esta, es una imagen muy conocida en España de paisaje transversal. Voy a criticar abiertamente a paisaje transversal. Espero que esté aquí, así luego podrá haber discusión. Si no está, pues espero que lo vea a posteriori. Y después voy a dividir la exposición en dos partes, separando común y participativo, porque si no se llegan a mistificaciones que me parecen hasta de mal gusto. ¿Cuál es la ideología oficial del urbanismo participativo? Lo mezclan con el procomún. El común es hay varias formas de entender común o comunes. El común viene del marxismo italiano, del operaísmo italiano, de Negri, etc. Los comunes es más conocido en arquitectura, el libro de Elinor Ostrom, Governing the Commons. Ahora bien, la Unión Europea, si tú lees, yo además de arquitecto tengo la suerte o la desgracia de haber estudiado Derecho, entonces desde que he estudiado Derecho confío muy poco en la Unión Europea, ¿cómo entiende la Unión Europea su forma de gobierno? Si leemos a Foucault, es neoliberal alemana, no neoliberal de los Chicago Boys, pero la ideología está muy clara. El urbanismo participativo es para gentrificar la ciudad, aumentar las plusvalías y sacar beneficios. Entonces, cuando alguien aboga por una ideología del procomún, que es una ideología prioritariamente marxista, antiestatal y anti-Unión Europea, como la ideología que hay detrás del urbanismo participativo, pues empiezan a surgir cosas extrañas y que voy a intentar hacer una diferencia. Entonces, voy a mantener dos tesis muy sencillas. La ideología que pretende legitimar el urbanismo participativo de la Unión Europea no dice lo que se supone o lo que están diciendo que dice. Es muy sencillo. El derecho a la ciudad, no voy a entrar en ello porque a la tarde creo que estará Álvaro Sevilla Buitrago, que fue el coordinador del número de Urban sobre Henri Lefebvre, pero el derecho a la ciudad no es lo que se está afirmando ahora, que es el derecho a la ciudad. Si tú coges textos de Henri Lefebvre, te dice el derecho a la ciudad es el derecho a la autogestión y la lucha por la democracia, no la democracia y la participación como condición, y equipara directamente, he traído las citas por si os tenéis interés, equipara la lucha por la autogestión a la lucha de clases. Henri Lefebvre era un marxista-leninista. En la arquitectura tenemos la curiosa tendencia a equipararlo con Jane Jacobs, pero yo los veo completamente antagónicos. El principio de Henri Lefebvre es lo social, el principio de Jane Jacobs es el comercio y lo mercantil. Si leéis más libros de Jane Jacobs, aparte del famoso de Vida y muerte en las grandes ciudades, creo que se titulaba, el siguiente o todos los demás es una apología del liberalismo.
Entonces, esa por una parte. Y la otra, que ya se empieza a ver como una doctrina asentada, es que toda la ideología de los programas urban procede del urbanismo participativo de los años 60 y se meten un montón de propuestas que hubo en esa época en el mismo saco. Ahora bien, hay una que no encajaba para nada con esa y que también se le introduce, que es el Advocacy Planning de Robert Goodman. Robert Goodman tiene un libro bastante interesante en el que explica su experiencia como advocacy planner durante los años 60 y llegó a la conclusión de que la única manera de que ese tipo de experiencias participativas pudieran tener una eficiencia real o operativa era tomar directamente, lo voy a decir otra vez en terminología marxista, los medios de producción del planeamiento, en este caso el Estado. El urbanismo es una rama del derecho administrativo. Únicamente el Estado tiene competencia para cambiar el uso del suelo. Los arquitectos únicamente trabajamos para el Estado en ese sentido. Entonces, la diferencia básica entre el advocacy planning o el participatory planning de los años 60 es que en el advocacy planning el arquitecto iba a una comunidad, normalmente en riesgo de exclusión social, diríamos ahora, y diseñaba con ellos un plan parcial o un plan de rehabilitación del barrio, con la intención de que luego fueran a la administración pública y la administración pública ejecutara. En el participatory planning no. En el participatory planning no hay una autoplanificación o una autogestión urbanística. Lo que hay es un conglomerado que se llama participativo, ahora se está empezando a llamar integral con las EDUSIS, ¿no? Con las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, que han fallado hace poco, en octubre creo, pero esa integralidad tiene 4 vertientes. ¿A qué llama la Unión Europea participativo? A la participación ciudadana, solo en muy pequeña manera. Participación integral hace referencia en todos los programas de Urban en adelante a una colaboración administrativa vertical, es decir, Unión Europea, Estados, comunidades autónomas, municipios, a una integración horizontal por sectores, medio ambiente, energía, urbanismo, ordenación del territorio, etcétera. También a una participación de entidades público-privadas, bancos, asociaciones, fundaciones de todo tipo, y solo en último, y digo último lugar y mínimo, participación ciudadana. Con lo cual, el urbanismo participativo, según la Unión Europea, no es para nada ni la propuesta de Robert Goodman ni la de Henri Lefebvre. Segunda tesis que quería mantener. Además de que su legitimación falla simplemente yendo a los textos, la otra es que en la práctica, y esto ya lo he visto por experiencia y me voy a centrar en paisaje transversal porque es a los talleres a los que he ido, en la práctica tampoco hacen lo que dicen que hacen. Es decir, no está lo que dicen que se dice en los textos originales y luego en la práctica, aunque no estuviera, da igual, tampoco hacen lo que dicen que hacen. Voy a diferenciar para ello lo común y lo participativo. Para lo común, esta es la portada de uno de los libros de Antonio Negri, que se ha hecho muy famoso entre urbanistas, sociólogos y geógrafos, pero se vuelve a olvidar, curiosamente, que Antonio Negri también tiene libros sobre Lenin. Es otro leninista, igual que Henri Lefebvre. En cambio, el caso más radical de un urbanismo realmente procomún lo he encontrado en el urbanismo aymara del Alto. El Alto, bueno, esta parte la voy a pasar, que es bastante obvia. El Alto es una ciudad de Bolivia, veis aquí con el aeropuerto en mitad de la ciudad, que es una cosa muy propia del urbanismo latinoamericano, y luego, a la parte vuestra derecha, todo un crecimiento mucho más disperso de sprawl urbano, que son los primeros asentamientos de las comunidades aymaras no planificados por la administración. En los años 80 hubo una gran migración de poblaciones rurales a la ciudad y tuvieron que autogestionarse. Si en el caso del advocacy planning la intención era autoplanificarse y que ejecutara la administración pública, aquí se autoplanifica y se autoejecuta.
Además, curiosamente, Evo Morales, presidente de Bolivia en esta época, también pertenecía a la etnia aymara, pero los aymaras estaban en contra y enfrentados con el gobierno de Evo Morales, porque tenían una noción muy comunal del urbanismo. Además, si analizas un poco cómo se organizaron, una de las cuestiones claves que eran 200 familias, es decir, unas 1000 viviendas formaban la junta vecinal. Si había más población de 1000 personas, tenías que fundar otra junta vecinal. ¿Qué había en cada junta vecinal? Cada junta vecinal desarrollaba y gestionaba el suelo, desarrollaba planos de loteamiento que se hacían en un papel, o sea, no había aquí registro informático ni colegios de arquitectos, ubicaciones de cada predio, número y propietario de cada lote, registro de títulos de propiedad, pagos de impuestos, etc. Además, si volvemos hacia atrás, empiezas a analizar un poco su organización y eran un Estado dentro de un Estado. Tenían su propio poder legislativo con asambleas generales mensuales, federación de juntas vecinales, sin número limitado de juntas vecinales que la conformaran, además un poder ejecutivo que construían y planificaban sus propios barrios y hasta un judicial, porque esto sí que salió por los periódicos, tenían pena de muerte, o sea, si te pillaban robando, pues te colgaban de un poste, o sea, no estoy diciendo que esto fuera una utopía maravillosa para todo el mundo. Otra de las características comunes que tenían es que además no tenían división del trabajo tan especializada, sino que los trabajos rotaban, de modo que rotaba como en el mito de la democracia griega, rotaban incluso los dirigentes. Ahora bien, ¿cuál fue la propuesta de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de Bolivia para fomentar la participación ciudadana en estas comunidades? Pues curiosamente fue superar las organizaciones vecinales que consideraban fragmentadas y atomizadas y establecer el umbral mínimo de comunidad urbana en 5.000 y 8.000 habitantes. ¿Por qué? Porque te exige democracia representativa. ¿Y qué pasaba con los representantes de las comunidades aymaras, según los propios aymaras? Pues que eran muy fácilmente corruptibles. Entonces, por seguir ahora un poco y terminar a tiempo, vamos a poner un caso de urbanismo participativo típico de los que se realizan en España y son vendidos siempre como un gran éxito, que para eso me voy a basar en paisaje transversal. Esta es una de las metodologías de paisaje transversal. Si entráis en su página web, veréis que tienen 5, 6, 10 metodologías distintas de procesos participativos. Metodologías no les faltan, pero luego la práctica de los procesos participativos liderados por paisaje transversal, en los que he estado, en varios, y aguantándome en general, se reduce a una metodología del POSIT y exclusivamente al taller participativo. Entonces te encuentras que hay procesos que se dicen participativos de todo un barrio, que suelen tener 80.000 habitantes, o de toda una ciudad como Zaragoza, que suelen ser 700, 650, 660.000 habitantes, representado por 40 personas. No hay ningún tipo de quórum de asistencia. La única difusión, que tienen una metodología de difusión, pero al final la práctica de la difusión es colgarlo en Twitter y en la página web del ayuntamiento. Tampoco tienen criterios de selección ni protocolos de las entidades a las que se llama. Simplemente se dice, acudieron 30 entidades. ¿Y a cuántas has llamado? ¿Cuántas entidades hay en Zaragoza? Conozco más el caso de Zaragoza porque el último proyecto participativo que he estudiado de paisaje transversal fue el proceso participativo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral de Zaragoza. Entonces, por una parte, la participación es lo último que se promueve desde el urbanismo participativo al estilo Unión Europea y paisaje transversal. Si luego te centras en los resultados, claro, los resultados encima para más Henry son estos. Es decir, poner unos neumáticos pintados de colores en mitad de uno de los barrios con mayor riesgo de exclusión social de Zaragoza, que es el barrio Oliver, y además hecho con fondos europeos, pues me parece cuanto menos ya que empieza a tomar el carácter de insultante.
Y luego el título de totalitarismo neoliberal, sobre todo lo saqué cuando comparé las zonas a las que se destinaban fondos FEDER en el programa anterior, 2007-2013, que está a la izquierda, y a vuestra derecha, los fondos que se dedican en el actual, que va de 2013 a 2020. Las zonas rojas son las más necesitadas. Obviamente en España, la zona sur de España siempre ha tenido mayor riesgo de exclusión social. Lo que me sorprende, poco gratamente, es que no me explico cómo en los últimos 7 años haya de repente zonas de Francia y Alemania que han ido cuesta abajo, mientras Andalucía y Extremadura no, pero Andalucía y Castilla-La Mancha han pasado de situación crítica a situación, bueno, no estáis tan mal. Ahora los fondos FEDER los vamos a redirigir un poco más hacia el centro de la Unión Europea. Con lo cual, sí que quería terminar, esta es una coña que he hecho, para los que hayáis leído el libro de Sartre, tendrá bastante gracia, espero, pero tenía que terminar con una frase de un filósofo que me gusta mucho, que es Slavoj Žižek. Claro, me gusta porque es marxista y leninista también. Entonces dice, es la culminación de su crítica a los que él llama ahora comunistas liberales. Hay gente que va por el mundo de comunista y que es más neoliberal que la propia Comisión Europea. Y te dice, mira, hay veces que es mejor no hacer nada que implicarse en actos localizados cuya función última es hacer funcionar más suavemente el sistema. Hoy la amenaza no es la pasividad, sino la pseudoactividad, la necesidad de ser activo, de participar o de enmascarar la vacuidad de lo que ocurre. Creo que es una frase que resume bastante bien 4 años de investigación sobre el urbanismo participativo en la Unión Europea. Muchas gracias.